Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo comentario de la Torá de la comunidad Benei Adonolam, Kehilat Bau. Vamos a estudiar hoy día un comentario de la Parashat Tetzaveh, año 5782, que hemos titulado La sabiduría del santuario. Vamos a hablar un poco sobre los elementos que trae la Parashat, ¿cierto? Los elementos sagrados que se mencionan allí respecto al sacerdocio, ¿cierto? Al santuario, al Mishkan, el tabernáculo, y también cómo se relaciona esto con la sabiduría para nuestras vidas. Bueno, los temas, ¿cierto?, que toca esta parashá son referentes al aceite para la menorá, ¿cierto? Dice la parashá Beatá Tetzaveh, ¿cierto? Y tú mandarás a que enciendan las lámparas, así comienza la parashá. Entonces habla sobre el aceite que había que mandar a hacer. El aceite que había que mandar a hacer para realizar, ¿cierto? El encendido de la menorá, para mantener ahí la luz permanente, la luz perpetua encendida allí. Luego nos menciona sobre las vestimentas sacerdotales que debían ser preparadas, ¿cierto?, para Aarón y sus hijos, con las cuales oficiarían el servicio a Dios, ¿cierto?, en el santuario. Y se menciona, ¿cierto?, el detalle, cómo eran construidas o hechas, ¿cierto?, con su detalle, con el material, etc. Todo, ¿cierto?, una obra de artífice, prácticamente una obra, ¿cómo se le llama? Una masterpiece, una obra maestra tendría que ser. Cada cosa. Algo muy hermoso, ¿cierto?, para el sacerdocio y para el oficio en el santuario. Otra que se menciona, ¿cierto?, en la parashá, otro tema es la consagración de Aarón y sus hijos. Ya una vez que ya se les empieza a preparar, a separar, que ya van a estar destinados, ¿cierto?, para estas labores. Así que comienza todo lo que viene a ser la consagración de ellos. Y luego continuará, ¿cierto?, la siguiente parashá hablando de esto. Luego se mencionan sobre las ofrendas diarias que debían, ¿cierto?, realizarse allí. Y el Mizbeach HaKetoret, que era el altar, ahí debería decir Mizbeach. Ya no con la T, por si acaso. Así. El Mizbeach HaKetoret, que era, ¿cierto?, el altar para el incienso. Se describe también cómo iba a realizarse toda esta labor sacerdotal, cómo debía estar ahí, ¿cierto?, el santuario con todos sus elementos, ¿cierto? Eso incluía el mobiliario, que ya se vio, ¿cierto?, la parashá anterior, todas las cosas que conllevaba, la hechura, ¿cierto?, de este santuario, cómo iba a estar por fuera, por dentro. Y aquí ya se nos habla de la parte del lugar santísimo, de las ofrendas, etcétera, y también de los que iban a oficiar dentro, ¿cierto?, del lugar, los Kohanim, los sacerdotes. Y obviamente eran Aarón y sus hijos, a quien esto, ¿cierto?, se les estaba encomendando. La parashá comienza diciendo, como aquí aparece, ¿cierto? Beatá tetzaveh, et benei Israel, etc. Tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Tú vas a ordenarles a ellos, ¿cierto? Beatá tetzaveh. La palabra tetzaveh significa eso, mandarás, tú mandarás. Tú ordenarás para que ellos te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Esta semana, ¿cierto?, también nosotros leímos en el Brit Hadashah una lectura cuando Yeshua dice: yo no he venido para abolir la ley, sino para que se cumpla cada cosa que está ahí. Y anteriormente a eso estaba mencionando, no existe, ¿cierto?, que uno coloque por ejemplo, un templo en un monte que no sea visto. No existe eso de colocar algo en lo alto, una luz, ¿cierto?, superior, una luz alta, para que no se vea. Nadie coloca la luz debajo de la mesa, salvo el que tiene miedo. Salvo quizás quien no quiere mostrar algo. Pero realmente la luz está hecha para brillar. Así también nosotros lo vemos día a día, ¿no? Vemos
al cielo y miramos el sol, bueno, no lo podemos mirar mucho, pero cuando miramos el sol nos damos cuenta, la luz está puesta en lo alto, arriba. De una manera nosotros le llamamos arriba, porque en realidad no sabemos si es arriba o abajo, simplemente está posicionado allá, ¿cierto? Y nosotros lo vemos. Y mientras rota la Tierra lo ven unos, después lo ven otros, el sol. Pero podemos decir que está allí, en lo alto. Si no estuviera en lo alto, el sol no saldría para justos e injustos, para buenos, malos, pecadores, no pecadores, y todo, ¿cierto? Israel y las naciones. Pero la luz del sol está puesta en lo alto, para que alumbre. Aquí también se asemeja eso, ¿cierto? También al santuario con la menorá. Colocar, ¿cierto? Una lumbrera que iluminase, ¿cierto? El santuario, donde estuviera ahí, ¿cierto? Una luz permanente, hecha con un aceite de oliva machacada para alumbrar continuamente. Y dice, tú ordenarás que te traigan el aceite. El aceite que menciona ahí, ¿cierto? Es un aceite de oliva, un aceite puro. Por ejemplo, es mencionado, ¿cierto? El olivo en la escritura, en el profeta Jeremías, como un olivo frondoso, hermoso en fruto y forma. Te puso por nombre el Señor. Con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él, y sus ramas son inservibles. Bueno, ahí el profeta empieza, ¿cierto?, a hablar la profecía, pero la primera parte nos interesa. Olivo frondoso, hermoso en fruto y forma. Te puso por nombre el Señor. Le dice el Eterno, ¿cierto?, a Israel. Israel es como un árbol, ¿cierto?, de olivo. Un olivo. Un árbol, ¿cierto?, frondoso, hermoso en fruto y aroma. Esta comparación, ¿cierto?, que hace el Eterno es, como dice ahí, tú ordenarás a que los hijos de Israel te traigan. Porque ellos son los que pueden traer este aceite. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. ¿Cómo? Tomando el aceite, machacándolo. ¿Cómo? Tomando de sus vidas, ¿cierto? Y también trabajándola. El pueblo de Israel fue comparado, ¿cierto?, también con el olivo, porque cada uno de nosotros tiene que alumbrar. Tiene una luz potencial, es un olivo en potencia. ¿Qué es lo que hace falta? A veces machacar, ¿cierto?, las aceitunas, el fruto, ¿cierto?, del olivo. Falta machacarlo. A veces, ¿cierto?, en nuestra vida somos machacados, a veces por esto. Como dicen los sabios, que como somos comparados con el olivo, dicen en el Talmud, ¿por qué? Porque así como al olivo hay que sacarle, ¿cierto?, su fruto y machacarlo, y molerlo y triturarlo, para de ello, ¿cierto?, después sacar el aceite y encender la luz. Así también pasa con Israel, que no dice que no se arrepiente, sino muchas veces por el sufrimiento. A veces por ser machacados, molidos, triturados, llegamos, ¿cierto?, a alcanzar el arrepentimiento y acercarnos al Eterno, a su servicio y a Dios. El problema es que cuando estamos lejos de Él, estamos lejos de su servicio, es difícil, ¿cierto?, estar ahí, servirle si en realidad estamos lejos del santuario, por así mencionarlo. Por eso dice el David, ¿cierto?, en el Salmo, dice, yo estoy molido, triturado de anhelar tus mandamientos. Todo el día, dice, y toda la noche. Utiliza esa palabra, dice, estoy molido, prácticamente, triturado, destrozado, por anhelar tus mandamientos. Es mejor, ¿cierto?, uno de voluntad propia, moler, ¿cierto?, su vida, digamos, sacrificarse, dejar ese tiempo, entender, ¿cierto?, que tenemos en potencia este fruto, ¿cierto?, para dar luz. Tenemos que tomar el fruto que tenemos y trabajar ese fruto para hacer luz. No basta simplemente con tener el talento, con tener el fruto. No basta con sacar el fruto y darlo a conocer a los demás. Para hacer luz hay que, ¿cierto?, trabajar para que en todo ese periodo, ¿cierto?, que el árbol está sin fruto, poder ser regado, cuidado para que dé un buen fruto. Luego cosechar ese fruto y luego trabajar ese fruto
machacarlo, molerlo hasta que salga aceite. Y luego encender, ¿cierto?, la luz. Es un trabajo de prácticamente, no es solo un momento, es un trabajo completo, un servicio completo. Entonces aquí también se invita no solo al sacerdocio, sino que al pueblo de Israel, como allí dice, ¿cierto?, ordenarás a los hijos de Israel, te traigan el aceite puro. Un trabajo de todos nosotros, de todo Israel, el dar el aceite para iluminar el mundo. Ya Yeshua lo dijo, ¿cierto? Tenemos que ser una luz para el mundo. Y la luz no se coloca debajo, ¿cierto?, de una mesa. Entonces, las buenas obras tienen que ser vistas por las personas. A veces podemos cometer el error de pensar que hacer una buena acción tiene que ser siempre algo que los demás no sepan. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ¿cierto? O tu diestra lo que hace tu... ¿Cómo es que dice literalmente? No sepa tu derecha lo que hace tu... Bueno, que sabes de otra manera. Pero bueno, que no sepa una mano lo que hace la otra. Ok. Y alguno diría, bueno, es mejor darse de acá. Por ejemplo, dar una ayuda al prójimo en silencio antes que decir, oye, yo ayudé a esta persona con esto y esto otro, yo hago esto por él, etc. Es cierto. Es mejor, ¿cierto?, en ciertos casos ser recatado en las buenas acciones. Pero eso no significa de que toda buena acción deba ocultarse o no deba mostrarse. ¿De qué manera, cierto, por ejemplo, los padres enseñarán a los hijos a hacer el bien y tener buenas acciones si los padres nunca le muestran a los hijos qué es lo que se hace para bien, qué es lo bueno que se debe hacer? Hay que mostrar las buenas acciones. En cuanto al tema, cierto, de que hay veces donde uno es mejor que no muestre, cierto, ciertas acciones, no se jacte de ellas, es porque siempre detrás de cada cosa que hacemos debe haber un recato. Pero ese recato es inherente a al cumplimiento de los mandamientos. Todo cumplimiento de la Torá y el mandamiento tiene que ser con cierto recato, cierta mesura. ¿Ya? Eso es importante dentro de la Torá y de la vida judía. Se debe tener recato para cumplir la Torá. O sea, yo no puedo ser una persona que diga hay que cumplir la Biblia y bueno, y empiezo a enrostrarle la Biblia a medio mundo, ¿cierto? Porque esto es la palabra, etc. No estoy haciendo una alusión a nada en particular. Pero no puedo yo estar, ¿cierto?, sin un recato, por ejemplo, en tomar la Biblia y predicarla a lo mejor en cualquier lugar, circunstancia, ocasión. Hay momentos, hay ocasiones, y uno tiene que tener recato también cuando habla, ¿cierto? El mensaje. Un mensajero toma, ¿cierto?, el mensaje, se le entrega y él va y no lo grita por todas partes, va a la persona a la que lleva el mensaje. Nosotros fuimos llamados también a ser embajadores del Mesías, ¿cierto? Entonces tenemos que llevar un mensaje, una luz. Yeshua también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. No dijo yo soy la luz del mundo. También lo dijo en otra oportunidad, pero nos dijo a nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar su palabra, pero siempre es con recato. Por eso también Yeshua mandó a sus discípulos a ir de dos en dos. Porque cuando hay dos personas, generalmente hay más recato que cuando uno está solo. A veces la persona puede llegar a mentir si está sola, pero si está con otro que lo conoce, no miente. Siempre usamos el recato o la tzniut, ¿cierto?, para cumplir las mitzvot y los mandamientos. Ese recato podríamos decir que es como cuando vemos aquí, ¿cierto?, el aceite y el olivo. ¿Cómo se ve cuando usted lo ve por fuera? Si yo estoy mirando aquí la pantalla, yo veo que esa aceituna hay unas negras, otras verdes. Y las verdes están limpias, lisas. Perdón. Están limpias, lisas. Se ven bonitas, ¿cierto? Por fuera. Entonces yo, cuando miro eso, me dan ganas de tomarlo, ¿cierto? Y comerme una. Cuando yo miro un aceite que está, ¿cierto?, con un color amarillo, dorado, y lo veo pulcro, ¿cierto?, sin mancha, que cómo se mueve, ¿cierto?, cuando yo lo echo, me daría gusto probarlo. Eso es también a su vez el recato dentro de la Torá y dentro del judaísmo. El ser hermoso, esa hermosura, eso lo da el recato. Cuando uno hace una buena acción y la hace de manera pulcra, que a la gente le parece bien,
que la gente a uno lo ve bien. Por ejemplo, si usted va a ayudar a una persona que se cae, pongamos un caso, y usted llega y es como que la pesca por arriba, bien, hablando bien, digamos comúnmente, la pesca así, como se diría, ¡pum! Y la tira para arriba, no se vería bien. Piense usted en un niño a lo mejor, se cayó, ¡pum! Lo tiro para arriba así. Claro, usted le ayudó a levantarse, pero no se ve muy bien. Pero en cambio, si usted ve a alguien que se cayó, lo trata a ver si está bien, le cuida, le pregunta, después lo ayuda usted a pararse para que no le cueste, etcétera, y lo deja ahí bien puesto, se ve muy bien. Pero de otra manera se vería la ayuda como algo brusco, algo violento incluso, con poco cuidado. Entonces, es importante que el cumplimiento de los mandamientos, así como lo leemos a lo largo de todas estas parashiot, estas porciones de la Torá, tenga que ser algo agradable. Algo, como ahí dice, un olivo frondoso, hermoso en fruto y forma. Así te puso por nombre el Señor. Dice en fruto y en forma. Tenemos que dar buen fruto. Sí. Pero también dice la forma. Menciona ahí. Entonces, tiene que haber recato cuando se hacen los mandamientos. Tiene que ser algo porque va a ser visible. Yeshua dijo, vuestras buenas acciones sean vistas ante los hombres. Y para que sean vistas tienen que dar un buen testimonio. Para eso tienen que tener una buena forma. Es muy importante en la Torá la forma en la cual cumplimos la voluntad del Señor. No es sencillamente algo banal. No importa solo la intención del corazón. La forma es muy importante y esto es lo que leemos, ¿cierto? A lo largo de todas estas porciones de la Torá. Muy importante. Aquí me ayudan aquí en el chat. Dice, pero tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Al revés. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando des limosna. Entonces, ¿cierto? Eso nos muestra que realmente tenemos que tener un recato al cumplimiento de los mandamientos. No hay, ¿cierto?, que estar anunciando, pero las obras y las buenas acciones hablan por sí mismas. Tenemos que hacer el trabajo bien hecho, completo, deseoso, que sea agradable. Y hay cosas que es mejor ser recatado, y mucho más recatado, ¿cierto? Como por ejemplo cuando uno ayuda a otra persona. No vaya a hacer cosas que haya un pensamiento en el corazón de alguien, que sea un pensamiento que le haga pensar que está por sobre la otra persona en algún momento. Y piensa en su corazón, pero yo ayudé a esta persona cuando estaba mal. Bueno, y cuando uno ha estado mal, ¿acaso no le ayudó a otro? Y no por eso uno se siente que el otro es dueño de uno, que tiene más razón o que puede imponernos cosas, ¿cierto? No vaya a hacer cosas que empecemos con la mano derecha, sigamos con la mano derecha y después con la mano derecha seamos estrictos con las personas, ¿cierto? O que con una mano ayudemos y con la otra, esta se enteró y esta empieza a gobernar o a hablarle mal a la otra persona. Con esta te ayudo y con esta te castigo. No, ¿cierto? Con esta te ayudo y te ayudé. Y ahí quedó. Y no es que no lo sepa la izquierda. De repente en la Torá y en el judaísmo la mano derecha e izquierda se ven como dos aspectos de juicio y de misericordia. Como que la mano derecha se le ve en ese sentido como un aspecto de misericordia, de bondad. O el pie derecho también. Y la mano izquierda como un sentido más de estricto, de justicia. A veces esto es lo que implica. Entonces, si yo voy a ayudar a alguien, lo hago por ayudarlo. No para después, ¿cierto?, enrostrarle estas cosas. Tiene que haber un recato en el cumplimiento de los mandamientos. Y esto es lo que vemos cuando leemos cada cosa que ocurre aquí, ¿cierto?, en estos pasajes. Dice la Torá, harás llegar delante de ti a Aarón y tu hermano, a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón y Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Como dice ahí, harás llegar, ¿cierto?, delante de ti a Aarón tu hermano, sus hijos, para que sean ellos los Kohanim, los sacerdotes, los designados, ¿por quién? Por el Eterno. Y les harás vestiduras a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Qué bello, ¿no? Aquí vemos un ejemplo bien bonito.
Voy a colocarme en un extremo, quizás en otro sentido. Es difícil, ¿no? A veces vestir a las otras personas. Por ejemplo, en la familia, cuando las familias quizás no han tenido mucho, tienen alguna dificultad, quizás. A veces pasa que los hermanos se visten unos a otros, o visten a los hijos con la ropa de sus hermanos, pero a veces ya no es como la ropa más bonita, hermosa, ¿cierto? Que de honra, al contrario, a veces queda como lo que ya no se usa, no usa el otro, que ya está muy desgastado y viejo, y bueno, depende de la necesidad de cada familia. Pero también pasa en otras familias que entre familias se regalan, ¿cierto? Se obsequian mucha ropa, unos a otros, se visten. Y esto que es algo material, también, ¿cierto? Podemos verlo como algo espiritual, como algo realmente que a trabajar en el alma de cada uno. Hay personas que quieren vestir a otros, pero solamente con lo peor que tienen. A lo mejor ya me da vergüenza. Perdón si lo digo así como muy directo, pero por ejemplo me da vergüenza mi hermano o mi hermana. Caso hipotético. Me da vergüenza. Entonces de repente para que no pase una vergüenza yo, estamos en otro lugar, en otra casa y uy, está haciendo cosas que no se debe. Y bueno, ya lo callo, no sé, le digo, oye, sal de acá, para no... en el fondo lo arropo un poco para no pasar vergüenza. Yo por él. Le pongo ropa así, así nomás como para taparlo, para que no lo vean. Pero en realidad lo que está diciendo la Torá aquí es que Moshe, en todo su esplendor, y lo hemos mencionado, ¿cierto?, en otro año, en todo su esplendor, en todo lo que él consiguió hacer para el Eterno, en hablar cara a cara, en el santuario, en que él preparó todo esto, guió al pueblo, él vistió a su hermano con ropas de honra y hermosura. Se preocupó no de él, de su vergüenza, pero cómo yo voy a vestir mejor a mi hermano que lo que me he visto yo, que hablo cara a cara con Dios. Porque la vestimenta de Aarón y sus hijos era preciosa. Pero la de Moshe, ¿cuál era? Probablemente él usó, ¿cierto?, esta ropa cuando inauguró aquí el servicio y cuando consagró a Aarón y sus hijos. Pero no era para él, estrictamente. Pero él sí cubrió a su hermano con ropas de honra y hermosura. No solamente, ¿cierto?, con lo justo, con lo que sobraba, no, con honra y hermosura. Aquí aprendió, ¿cierto? Aprendimos de la Torá que los hermanos se visten con honra y hermosura. Tenemos que tratarnos bien entre nosotros, entre hermanos, ¿cierto? Tenemos que vestirnos con honra y hermosura. No avergonzarnos de otros todo el tiempo. Y a veces esto pasa cuando los hermanos están muy peleados, que se avergüenzan unos a otros y lo hacen de adrede. Sino que vestirnos con honra y hermosura, respetarnos, ¿cierto? Unos a otros. Darle a conocer a la gente que somos personas respetables, que somos hermanos que se quieren, que se respetan, que en realidad nos tratamos bien. Hay que enseñarle, ¿cierto?, a los hijos a esto. Porque a veces los hijos o los hermanos después son complicados en esto. Pero hay que esforzarse los padres, ¿cierto?, en que sus hermanos, sus hijos se lleven bien, que se vistan unos a otros. Que no se avergüencen unos a otros, al contrario, que se apoyen, que se vistan con ropas de honra y hermosura, con buenas palabras, que se dirijan unos a otros con buenas palabras, con buenas acciones, ¿cierto? Que hablen bien unos de otros y no estén al contrario, ¿cierto? Siempre en una envidia, venganza, o como decimos acá, en picada, como picada, ¿cierto? Unos con otros, como decimos en Chile. Que se andan como picando unos a otros. En el fondo es como que se andan molestando por pequeñas cosas. Esperar que eso no suceda. Y bueno, ¿y cuáles fueron las vestimentas que hizo Aarón para honra, perdón, Moshe para honra y hermosura? Bueno, aquí podemos ver un ejemplo. Vestimentas preciosas. Dignas, ¿cierto? Si hubiese una realeza. De la gente, ¿cierto? Que realmente tiene una posición elevada. Pero en este caso no era una posición elevada sencillamente para gobernar el pueblo, sino para presentarse ante Dios con buenas ropas, con ropas de honra y de hermosura. Porque conviene acercarse a Dios, sí.
¿Conviene estar cerca de Él? Sí. Pero conviene aún más acercarse a Él con honra, a Él y hermosura, y dándole hermosura. Como dice, ¿no? Para Él sea toda honra, gloria, honor, riqueza, poder, etcétera, por siempre y para siempre. Es más conveniente acercarse a Él así, con honra, hermosura, y dedicarle a Él todo lo que se merece. Pero para ello también nosotros tenemos que ser el reflejo de eso. No puedo ir yo a presentarme, ¿cierto?, delante de un rey y decir: usted es una persona increíble, nos ha ayudado tanto, e ir vestido a lo mejor solo con ropa interior y algo que me cubre, a lo mejor una polera manga corta y toda rota. Nosotros entendemos eso, ¿cierto?, en la vida. De que cuando me presento ante alguien y alguien importante, voy vestido para honrar, ¿cierto?, el momento. Con mi mejor vestimenta, mi mejor y hermosura, ¿cierto? Me visto, me arreglo para verme excelente, para honrar a la otra persona y el momento. No significa esto, ¿cierto?, de que nosotros nos humillamos frente a los demás o que les damos tanta importancia, o alguien diría: ¿y qué importa eso? Claro, claro que importa, porque darle honra a alguien, hermosura, vestirse bien, eso, ¿cierto?, le da gusto a la otra persona. Esta persona se preparó para venir ante mí. No es como que llegó y ya no, se preparó, se alistó, se arregló, todo para este momento. En ese momento los corazones conectan. Cuando hay honra, cuando hay hermosura, los corazones de las personas conectan, ¿o no? A esto muchas veces algunos le llaman, a veces, como el amor, la química. Claro, cuando uno se prepara para el otro, cuando uno habla bien, bonito para el otro, se viste bien para el otro, es agradable, ¿cierto?, estar con esa persona. Hay una conexión. Esa conexión que se logra es porque yo sé que a él le interesa estar frente a mí. Y por eso todo lo que rodeaba, ¿cierto?, el santuario tenía que ser algo que marcara y diera a conocer el interés del pueblo de Israel en acercarse a él. Cada paso tenía que ser con perfección, con un orden y con hermosura, con técnica. Cada elemento que estaba ahí tenía, ¿cierto?, un elemento muy hermoso para mostrar, ¿cierto?, ese interés, para conectar. O sea, tú te acercas a mí, el Eterno en el fondo lo es todo, pero no puedes venir con otras cosas. Acércate a mí solo por causa de acercarte a mí. Es mejor, ¿cierto?, ser sinceros y acercarnos delante de alguien solo por amor a esa persona que ir por interés, porque la gente lo nota. Entonces, todas estas vestimentas y toda esta hermosura no era para demostrar un interés y que el pueblo tenía mucho y por eso se acercaba a Dios y me tienes que recibir porque tengo mucho. Como hoy día muchas personas lo ven así. Sino que el pueblo sacó lo mejor que tenía de sí, su mejor aceite, su mejor oro, bronce, plata, todo lo mejor que tenía, y lo colocó ahí para acercarse delante de él. Muestra el interés, ¿cierto?, de la nación, de ellos. Cómo honran a Dios y cómo le dedican la tiferet, la hermosura, la honra, ¿cierto?, kabod, y tiferet, que es hermosura. Cuando nosotros queramos conectar con alguien, obviamente esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo el pueblo de Israel aquí. El momento más íntimo con el cual se acercaron, ¿cierto?, al Eterno fue este momento. Cuando estaba la presencia ahí, en medio del pueblo. Y ellos estaban, ¿cierto?, bien ordenados, las tribus organizadas, ¿cierto?, y el santuario impecable, con el servicio pleno. Ese fue el momento donde conectaron y estuvieron más cerca. Entonces, no hay manera, ¿cierto?, de acercarnos a Dios y llegar muy, muy cerca de Él, a un lugar más santo aún, sino siendo totalmente sinceros, pero también dándole la honra que Él merece y la hermosura adecuada. Esto es importante. Es importante en la vida. Obviamente, quien levanta un edificio no hace un edificio y lo deja así, todo mal, ¿cierto?, mal hecho, maltrecho. No. Tiene que hacerle buenas terminaciones. Porque si no, la gente lo va a ver: uy, qué feo. No van a querer comprar ahí, por ejemplo. Nadie va a querer estar ahí. Muy importante también la vista.
darle la honra. ¿Cuáles eran estas vestiduras? El ketonet, la túnica, el mechnasaim, la ropa interior, el avnet, el cinto que usaba el mitznefet, que era el turbante, ¿cierto? Y el Kohen Gadol, ese era el sacerdote, el sumo sacerdote, usaba, ¿cierto? Bigdei Zahab, incluso vestimentas de oro. O sea, tenía un meil, un manto adicional, un efod, que era el delantal que veíamos, ¿cierto? En la imagen, un hoshen, un pectoral y un tzitz, que es una vincha. Para avanzar, los sabios nos enseñan que realmente estas vestimentas nos hablan de la expiación. Cada uno de estos elementos, ¿cierto?, que tenía el sacerdote eran para expiación del pueblo. En este orden lo mencionan ellos. Por ejemplo, el ketón, que era la túnica, dicen los sabios que expiaba por el pecado del derramamiento de la sangre humana, que era, ¿cierto?, lo que cubría toda la persona. Expiaba por el derramamiento de sangre. Por eso cubría, es como cuando muere, ¿cierto?, alguien, ¿qué se hace? Se le cubre completamente, como una túnica, ¿cierto? Se le envuelve. De esta manera también el ketón era como una túnica que expiaba por, o envolvía, ¿cierto?, a la persona, una forma de expiar también la vida completa. El mechnasaim, que era la ropa interior, expiaba por los pecados de inmoralidad, ¿cierto? Porque ahí, ¿cierto?, donde se resguardan los miembros íntimos, ¿cierto?, de las personas, con los cuales también se suele conectar, ¿cierto?, con la inmoralidad en cuanto a lo sexual, por ejemplo, ¿cierto?, con las pasiones, con las cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con las tentaciones, ¿cierto?, de las personas. Entonces dice que con eso se lograba expiar los pecados de inmoralidad. Con el abneto del cinto se expiaba por los malos pensamientos del corazón, por ese cinto, como una forma, ¿cierto?, de enmarcar, porque recordemos que el corazón en la Biblia se refiere a los pensamientos, se refiere como a la mente, en los términos que nosotros hablaríamos hoy, que viene de los griegos. El corazón en la Biblia es como la mente, los pensamientos, el asiento de los pensamientos, donde se asientan, donde se afirman los pensamientos. Son los pensamientos de la persona lo que en el fondo la demarcan, afirman quién es, si es de una forma o de otra. Marcan en el fondo los límites también, hasta dónde hacemos, hasta dónde podemos llegar. Nuestros pensamientos marcan también nuestro accionar. Entonces dice que esto expiaba por los malos pensamientos del corazón. El tzitz o la vincha expiaba por la arrogancia. Este aspecto, ¿cierto?, de la persona que podría ser como, ¿cómo se llama? Algo, ¿cierto?, que está visible, ¿cierto? A veces la arrogancia se suele ver, ¿cierto?, mucho hacia afuera. Cuando uno mira, puede percatarse, ¿cierto?, cuando una persona a veces es arrogante. O cuando habla. O lo primero, ¿cierto?, que resalta de la persona, a veces, cuando es arrogante, se nota, ¿cierto? Entonces está como ahí. Una parte también como visible que sale, ¿cierto? Lo primero que se ve cuando empieza a hablar una persona. Algo visible. También se expiaban aquí dicen los sabios que por eso era la vestimenta. El manto, por ejemplo, el meil, expiaba por la mala lengua. La mala lengua. O la lengua maligna. La shon ara. La lengua mala. ¿Por qué? Porque eso es lo que cubre a las personas, ¿cierto? Eso envuelve a las personas. Las palabras nos envuelven. Nosotros tomamos significado en la vida con las palabras con las que nos designan en la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Son palabras, ¿cierto?, que la gente asocia de nosotros. Y bueno, en general, el pueblo tenía bastante conducta, ¿cierto?, apegada a la mala lengua. Hablar mal, hacer chisme y hablar en contra de la voluntad del Eterno. Dice que este manto expiaba por eso. En la escritura, ¿cierto?, los mantos, lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías, es que tenemos que tener, o él ha puesto sobre nosotros un manto de justicia. Meil tzedakah, ¿cierto? Nos ha cubierto de su justicia.
El problema es que cuando estamos manchados, nosotros, una de las tendencias, ¿cierto?, de la persona cuando no está bien, sino que está impuro, o sea, manchado, ¿cierto?, con malas acciones, es que empieza a hablar diferente. Yo creo que eso se nota, ¿no? Cuando una persona no anda por un buen camino, habla diferente. Eso, ¿cierto? Lo que mancha al hombre se demuestra a través de la lengua. Al hombre como la humanidad, me refiero. Eh, Eso mancha, ¿cierto?, a las personas. Y ahí se manifiesta en la mala lengua. ¿Sí? Explican los sabios. El efod, por ejemplo, el delantal, expiaba por la transgresión de la adoración de ídolos. Porque eso era parte, ¿cierto?, de, digamos, lo que los pueblos realizaban, ¿cierto? Una adoración, una entrega, donde ellos practicaban la adivinación, adoraban ídolos, hacían altares, etc. Entonces el delantal que queda ahí como, digamos, como de manera visible, ¿cierto? Como frontal, es también parte de lo, quizás de lo que hacían los sacerdotes paganos, que también usaban en parte, ¿cierto? Em, Delantales así como hermosos y que en realidad se fijaban solo en lo material, en lo físico. Solo se fijaban en algunas cosas, pero no en la hermosura, ¿cierto?, de un Dios que no tiene forma, que es invisible, al cual se le adora siguiendo su voluntad, no solo haciendo sacrificio. Un Hoshem, un pectoral, expiaba por la mala ejecución de la justicia. Por eso le llamaba el Hoshem Amishpat, el pectoral del juicio. Entonces se dice que este expiaba por el mal juicio que hacían en los hijos de Israel. Ese mal juicio, ojo, no es solamente entre un juez que dictó una mala sentencia, sino de cómo entre nosotros juzgamos mal unos con otros. Cómo nos juzgamos para mal. Realmente. Cómo ejecutamos mal la justicia. De nosotros con los demás, entre nuestros hijos muchas veces, entre los que nos rodean, cómo juzgamos para mal. A veces a los que nos lideran, a veces a cómo funcionan las cosas, etc. El mitznefet del turbante espiaba por el pecado del descaro. Que bueno, está en la parte superior, ¿cierto? Porque, bueno, descaro, perdón, es como lo contrario a es como la vergüenza. Es ser sinvergüenza, descarado. Y la vergüenza, ¿cierto? El aspecto negativo que viene como de la misma raíz del temor. Una persona, ¿cierto?, que no le teme a nada. Un temerario, un descarado. Que realmente va de frente. Pero que puede estar incluso haciendo lo malo y lo hace igual con descaro. Puede hacer lo bueno con descaro y lo malo. Entonces, esto espiabas, dice, por esos pecados, esas transgresiones que se orientan a la acción impulsiva de las personas. ¿Y qué pasa con el calzado? ¿Por qué no se menciona un calzado? Dice la escritura, y entonces volvió Moshe al Señor y le dijo, ay, de este pueblo que ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, algunos explican que en realidad, debido, ¿cierto?, al pecado del becerro de oro, ellos no tenían como un calzado, digamos, diferente o que haya una preocupación en base a esto, ¿cierto?, del calzado, porque tienen que servir con humildad. Siempre sabiendo, ¿cierto?, de que Dios es el que perdona su pecado, etc. Pero también como quien no deja huella, ¿cierto? Por decirlo, dar como un ejemplo. El calzado como quien no tiene huella, realmente, porque somos algo efímero en esta vida. Y aún así, el pueblo, habiendo visto la gloria del Eterno, en ese momento, aún así, eligió, ¿cierto?, la adoración a los ídolos, y eligió lo temporal, lo que pasa. Una iniquidad terrible, ¿cierto?, que cometió el pueblo de Israel. En vez de haberse acercado al Eterno, al único Dios y grande que había, es como que en ese momento la persona o el pueblo dejó como una huella imborrable, ¿cierto? Que en realidad es que su huella, su propia huella, en este mundo es pasajera, puede ir de un momento a otro y no existir más. Pero el Eterno permanece para siempre. Entonces, no es como un calzado porque en realidad
las personas pisamos, ¿cierto?, en este mundo, vivimos en este mundo y morimos en este mundo. No nos vamos, ¿cierto?, más de acá. Es un símbolo de humildad también y del recuerdo también de este pecado. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del el tema de la sabiduría, para cerrar. Tú hablarás a todos los sabios de corazón, y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Hemos hablado, ¿cierto?, de varios temas y vamos a englobarlos con esto. Realmente, toda acción que nosotros procuremos hacer realmente bajo la voluntad del Eterno, con su instrucción, con lo que Él nos ha dado para hacer, cuando está llena, ¿cierto?, del Espíritu de Dios y el Espíritu de sabiduría, en ese momento, ¿cierto?, ahí se da la conexión y la armonía para cumplir con la Torá de manera plena y a gusto. Cuando hay sabiduría en nuestras acciones, cuando el Espíritu del Señor a través de la sabiduría nos llena, en ese momento, ¿cierto?, podemos nosotros consagrar nuestra vida, podemos accionar en nuestra vida y decir que cada cosa que estamos haciendo es como el sacerdote. Lo hacía con total precisión, intención de corazón, y había una conexión. Y se relacionaba todo lo que hacía con lo que le pasaba al pueblo. Y cada vez que expiaba y que hacía un sacrificio, se conectaba con el pueblo y con los pecados y expiaba realmente. No era una acción vana, sino que se conectaba. ¿Cuándo? Cuando también toda esta acción se llenó de sabiduría. Y para ello, ¿cierto?, la Torá dice que los sabios de corazón, los que tenían espíritu de sabiduría, iban a hacer estas vestiduras. Para que la sabiduría, ¿cierto?, llenara a los Kohanim y que conectara lo que realmente tenían que hacer con lo que estaban haciendo. La sabiduría en este sentido es que cuando hacemos acciones correctas, tengan total sentido y cumplan la función para lo que fueron hechas. Eso logra la sabiduría. Porque una persona puede saber hacer algo muy bien, pero a lo mejor puede aplicarlo mal. Pero una persona sabia entiende que a lo mejor lo que hay que hacer es esto para lograr esto. El sabio, ¿cierto?, da un consejo pequeño, pero funciona. El sabio sabe que una palabra aplaca la ira. No tiene que llenar de cosas a la otra persona. Una palabra. Sabio, ¿cierto? Entonces, la sabiduría es realmente la forma en la que accionamos que da pleno fruto y conexión con lo que estamos haciendo. Y en este caso con el servicio a Dios. Así está descrito en los proverbios, los Mishlei. Bienaventurado, Ashrei dice, dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque eso le ocasionará felicidad, dice, alegría. Bienaventurado, en realidad en hebreo dice Ashrei, dichoso, feliz, quien haya sabiduría y quien obtiene inteligencia. Porque dice, eso le da felicidad. ¿Por qué? Porque las cosas que hace, sabe, ¿cierto?, cómo hacerla. Como dice, haya inteligencia. Una cosa es saber, ¿cierto?, tener la técnica, y otra cosa es hacerlo con sabiduría. Para que lo que haga prospere. Lo que haga cumpla el objetivo para lo que lo hizo. Que sirva, que funcione. ¿De qué sirve tener un sacerdote que sabe hacer todo, que se le preparó, que se le enseñó, y aún así va y hace y se equivoca? Nadab y Abiú. ¿De qué sirve preparar, cierto? Mucho, todo, las vestimentas de ellos, tantas cosas, en realidad cuando lo hagan, lo van a hacer con un espíritu diferente, con un fuego extraño, de una manera inadecuada. Ahí vino, ¿cierto?, el sufrimiento de Israel, a Aarón, a Moshe, al pueblo en general, cuando vieron esto. Pero el que tiene sabiduría también encuentra felicidad, dice. Es dichoso, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más, ¿cierto?, que el oro fino que tenía el sacerdote, más allá de la plata, más allá de todas sus vestimentas, el fruto de la sabiduría.
Y el fruto de la sabiduría, de hecho, hizo esas vestimentas, porque los que las hicieron tenían espíritu de sabiduría. Esa es la ganancia, porque al colocarse esas prendas, esas vestimentas, podían acercarse a Dios, podían expiar por el pueblo, podían, ¿cierto?, conectar con la divinidad y con su presencia. Esa ganancia es mayor que el simple oro o la simple plata, pero para ello se hizo con sabiduría, y lo que se ganó, estar cerca de Dios. Más precisa que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. ¿Con quién? Con la sabiduría. Es más preciosa que todo, cuando realmente hacemos las cosas sabiamente. Porque el que anhela puede anhelar muchas cosas y puede que no cumpla las cosas que anhela. Pero el que haya sabiduría, aunque no anhele algo y lo desea en algún momento, lo puede llegar a alcanzar. ¿Por qué? Porque sabe, ¿cierto?, cómo conectar sus acciones con el mundo para que eso se cumpla y sea realidad. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Largura de días. Porque la persona, ¿cierto?, sabia realmente sabe cómo comportarse, cómo vivir, cómo mantenerse en este mundo. No hace, ¿cierto?, lo que no le conviene, lo que provoca muerte. Al contrario, busca el bien, sabe, conoce, entiende cómo conectar con la vida. En su izquierda dice riqueza y honra. Y por otro lado, ¿cierto?, no solo hay largura, sino que riqueza y honra. Riqueza en general, ¿cierto? Bienes, muchas cosas, pero también honra. Porque el que es sabio y gana sabiamente, la persona lo respeta, porque es sabio. Esta persona sabe y por eso ha ganado lo que tiene. Y merece honra. Pero aquel que tiene ganancias indebidas y que no es sabio, despilfarrador, aun cuando gane una persona que es despilfarradora, si aun cuando gana, digamos, legalmente las cosas, la gente no lo honra. ¿Por qué? Porque lo ve como una persona que desaprovecha lo que tiene. Pero el que tiene sabiduría gana riqueza, honra y largura de día. Baruch Hashem. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas son paz. Como decíamos, ¿cierto? Al guardar la Torah. Sus caminos son caminos deleitosos. Todas sus veredas, sus senderos son paz. El que tiene sabiduría, por donde sea que se conduzca, puede tener felicidad. Se deleita en lo que pasa, en lo que sucede, porque conecta con las situaciones. No lo supera las situaciones, sino que él está bajo control de la situación, como el sacerdote. No se descontrola. Tiene todo calculado adentro, sabe lo que tiene que hacer dentro de cada cosa. Sabe qué debe colocarse en el momento. Todas sus senderas sus veredas son paz. Por eso el lugar donde caminaban los sacerdotes era tan santo, era tan importante. ¿Cierto? Era símbolo de la comunión con Dios, donde pisaba el sacerdote. Tenían lugares específicos, de hecho, diferentes para caminar en los tiempos del templo. Ella, la sabiduría, la Jochma, es árbol de vida para los que de ella se echan mano, o se afierran, se sostienen. Y bienaventurados, dichosos son los que la retienen. En hebreo, ¿cierto? Dice, los que se aferran con fuerza a ella. Son, dice, es un árbol de vida. Es vida para nosotros, la sabiduría. Si como la plata la buscares, la escudriñareis y la escudriñareis como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Hashem y hallarás el conocimiento de Hashem. Si en vez de buscar la plata, el oro, oye, qué hermoso esto, ¿cómo se habrá hecho? Hay personas que estarán pensando, ¿cómo se habrá hecho esto? ¿Cómo podré imitar yo un pectoral así para ser más santo para Dios? No falta. Pero si en realidad buscareis la sabiduría tanto como la gente busca el bien en la vida, la plata, el oro, todas las cosas, los tesoros, entonces entendería, dice, el temor a Hashem. ¿Por qué? Porque sabríais que es realmente lo importante en este mundo. Razonaría, encontraría realmente por qué el Eterno puso cada cosa en su lugar. No puso el oro para que nos peleáramos por él. Porque hoy día en este mundo es cierto que todo es mercado, oferta-demanda. Lo que es más escaso es más caro. ¿Por qué? Porque es más escaso. Y todos quieren tenerlo, entonces le suben el precio. No se trata de eso la vida. ¿Por qué el Eterno Dios creó
y puso las cosas en su momento, en su lugar. Y entender, ¿cierto? Y razonar y contemplar las maravillas que Dios ha hecho. Y entender que Él las hizo y que Él es el dueño de todo. Y cómo Él, el dueño de todo y de toda esa hermosura y todos los bienes, nos amó, se preocupó de nosotros. Y está presente en nuestra vida. Y cómo Él se creó todas las cosas y se dio cuenta de cada cosa, aún lo más ínfimo hasta lo más grande, lo hizo Él, pues Él también nos conoce, de lo más pequeño a lo más grande en nuestra vida. Y está presente en nosotros. Entonces entenderíais que el temor de Hashem, porque Él está mirando todas las cosas. Tú quieres conseguir oro, pero sí, Él lo tiene todo, Él lo hizo todo. ¿Por qué no le piden mejor a Él en vez de buscar en otras cosas? ¿Por qué no lo buscas a Él? Si Él es el dueño de todo. Si lo tenemos a Él, no falta nada. ¿Cierto? Eso es lo que tendríamos que pensar. Pero el que busca y busca y busca, no encuentra. Porque no le encuentra a Él. Y Él es el dueño de todo. Puede encontrar y saciarse momentáneamente, pero no plenitud. Por eso el que tiene sabiduría y la encuentra, también hay el temor a Dios y el conocimiento. ¿Por qué? Porque el que empieza a relacionarse con Dios, también lo conoce. La Torá es igual a la sabiduría. ¿Cuánto amo yo tu Torá? Todo el día es ella. Sijatí, dice mi meditación, mi conversación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La Torá está, ¿cierto?, con nosotros. Es una meditación constante. Y me ha hecho sabio más que mis enemigos. ¿Por qué nosotros triunfamos sobre los demás? Porque podemos decir, yo soy más que vencedor en el Mesías. Amén. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen, no lo razonan, no lo piensan, no ven lo que está detrás. Pero en cambio, como dice Yeshua, ellos adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. Sabemos con quién nos relacionamos. Conocemos su justicia, su voluntad, sus mandatos. Y por ello somos sabios. Y por eso dice la Torá, y dirán ustedes pueblos sabios y entendidos, que cumple los mandamientos. Por eso superaremos a nuestros enemigos, no porque seamos mejores, ni más grandes, ni porque yo soy hijo de Dios y vence a todos mis enemigos. No es esa la razón, sino que porque yo conozco su voluntad. Y yo sé cómo hacen los hacedores de iniquidad muchas veces, o los que hacen el mal. Y yo no actúo como ellos. Y si ellos quieren actuar así contra mí, y yo tengo a Dios de mi lado, por eso, ¿cierto? Yo soy más sabio que mis enemigos. Yo sé que Él está conmigo y me respalda. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos como Hashem mi Dios me mandó. Perdón ahí por la minúscula. Para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra justicia, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Como estaba mencionando. Cuando hagan, dice. Por eso dice aquí el título, la Torá es igual a la sabiduría. Porque el hacer la voluntad del Eterno es sabiduría. El que hace conforme al que sabe es sabio. El que imita al que sabe es sabio. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien porque ve lo que hacen otros. ¿Quién es sabio? El que no comete los errores de los demás. El que aprende los errores de los demás. Dice ¿cómo se llama? Shlomo en los proverbios. Porque Torah es igual a sabiduría. El que hace, el que aprende, el que sabe lo que hay que hacer, es sabio. Y la luz está conectado con esto. Y la Torah también es luz. Y la luz es una elección que podemos tomar, así como la sabiduría. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y también está escrito, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando hacemos buenas obras nos acercamos a la sabiduría y a la luz. Pero el que se aleja de las buenas obras, se aleja de la luz y de la sabiduría. Y por lo tanto encuentra la condenación. Por eso siempre tenemos que estar apegados de los que son los hacedores. Como dice, cuán numerosas son tus obras, Señor, toda con sabiduría las has hecho todas, llena hasta la tierra tus posesiones. Dice el Salmo. Con sabiduría has hecho. Sabiduría y hacer. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos.
El que es sabio sabe cómo hacer las cosas. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. El que es buen constructor, el que tiene sabiduría, el que sabe hacer. Cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. ¿Quién es sabio? El que sabe hacer. Y fuimos llamados nosotros no solo a ser oidores, sino hacedores. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Jacob 3:13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Con recato, con hermosura. Sabia mansedumbre. Es decir, no el que se anda jactando que sabe hacer mejor las cosas. ¿Quién es sabio y entendido? Que haga las cosas que tiene que hacer. Que tenga buena conducta y lo demuestre. En sabia mansedumbre. Sabiendo también de quién obtuvo esa sabiduría. Y ante quién debe ser humilde, ¿cierto? Proverbios dice, la sabiduría nos ayuda también. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia, tú eres mi amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. El que tiene de por sí la sabiduría también se aleja, ¿cierto?, del pecado. También sabe las intenciones, puede entender las intenciones de los demás, para no acercarse, ¿cierto?, a la gente que le puede dañar o puede provocar problemas en su vida. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Puede haber 10 gobernantes, miles, cientos, decenas, pero cuando hay una persona sabia, ese país es próspero, ese lugar aumenta, mejora siempre. Podemos tener 10, 20, 30, 100 políticos, 200 políticos, 1000 políticos, y puede seguir todos los problemas que hay en una nación. Pero cuando hay alguien sabio, más que fuerte, cuando hay alguien sabio, las cosas se pueden arreglar. Quiero al Eterno, ¿cierto?, que nosotros también seamos personas sabias, para hacer como gobernar nuestros hogares, nuestra vida, y que en nuestra nación también Dios provea gente sabia. ¿Quién es como el sabio? ¿Quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. La sabiduría, dice, cambia el semblante. Hace que sea agradable lo que hace para los demás. Y cambia la dureza del corazón. Porque el que sabe lo que tiene que hacer, aunque su naturaleza sea que no quiere hacer eso, pero sabe que es bueno, lo va a hacer. En ese momento ablandó la dureza de su corazón y cedió ante lo que es sabio, hacer lo correcto. La sabiduría también cambia, ¿cierto?, nuestro rostro. Nos da más alegría. Y lo último para finalizar. Dichoso, bienaventurado el hombre que me escucha, que velando mis puertas día a día, aguardando los postes de mi entrada, porque el que me guarda halla la vida y alcanza el favor del Señor, pero el que pega contra mí a sí mismo se daña. Y todos los que me odian aman la muerte. ¿Cierto? El que haya el favor del Señor, el que haya la sabiduría, ¿cierto?, haya todo. Pero el que se va en contra de la voluntad del Eterno, pega contra mí, dice. Y todos los que me odian aman la muerte. Porque amar a Dios es amar la vida. Dios creó todas las cosas. A usted le gusta ir al mar, a la playa, a un lago, al sur, tener un árbol, plantar algo. Ama la vida. Ama a Dios que la hizo. El que ama a Dios, ¿cierto?, y ama su voluntad, y sigue, y sabe lo que es sabio y entiende lo que tiene que hacer, ama la vida. Y es como si estuviera aguardando los postes de la entrada, dice. Como si estuviera al lado del santuario, que velara día a día. Es como una persona que está en el servicio a Dios, en el templo y en el santuario, que escucha a Dios, que está ahí atento a sus palabras, lo que se hace en su lugar santo, quien le sirve constantemente. Así es la persona que actúa con sabiduría, que haya vida, que sabe lo que tiene que hacer y que ama a Dios con todo su corazón. Que vamos a ser todos puros de corazón como lo fueron y como tuvieron que servir los Kohanim en el santuario. Que Él nos llene de su sabiduría, de su hermosura, de la honra, para también honrar nosotros a los que nos rodean, ¿cierto? Nuestros padres, madres, ¿cierto? Familia, entorno. Que seamos personas que honren también a Dios para que su honra llegue, ¿cierto?, a Él a través de nosotros, por nuestras acciones. Así como todo el pueblo adoraba a Dios, por esas personas que servían ahí, también el mundo pueda ver el ejemplo de nosotros y dar gracias al Padre que está en los cielos. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.